¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando, pero no estás seguro de cómo reconocer su voz? Y si te dijera que la clave para superar los retos de la vida está en aprender a escuchar lo que Él quiere decirte. Hay momentos en que las circunstancias nos abruman, el ruido del mundo nos distrae y sentimos que Dios guarda silencio. Pero Él está hablando. Y hoy vamos a descubrir juntos cómo sintonizarnos con su voz. Imagínate caminando en una tormenta, con el viento golpeando fuerte y la lluvia cegando tu visión. Estás perdido, sin saber hacia dónde ir, pero de repente escuchas una voz clara, firme y llena de amor que te dice exactamente qué camino tomar. Esa voz es la del Señor, guiándote en medio del caos. Sin embargo, muchos no saben diferenciar su voz de sus propios pensamientos, del ruido del mundo o de las mentiras del enemigo. Hoy, en este video, vamos a explorar cómo distinguir la voz de Dios y cómo su dirección puede transformar radicalmente tu vida. Dios sigue hablando hoy, pero la gran pregunta es, ¿estás preparado para escuchar? A lo largo de este estudio, responderemos preguntas clave como: ¿cómo puedo saber si es Dios quien me habla? ¿Qué medios usa para comunicarse con nosotros? ¿Cuáles son las señales de que Dios me está guiando? Si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, lo que aprenderás hoy podría cambiar tu perspectiva para siempre. Pero antes de comenzar, quiero que participes de este mensaje. Comenta ahora mismo en la sección de comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales. Al escribir esto, estás declarando que estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda fortalecer tu vida espiritual. Quiero que pienses en algo. En la Biblia, Dios habló de muchas maneras. A través de sueños, visiones, profetas, incluso con una zarza ardiendo y una voz desde el cielo. Pero hoy en día, para ver cómo nos habla, vamos a profundizar en la palabra de Dios para encontrar respuestas y aprender a sintonizar nuestra vida con su dirección divina. Si estás convencido de que Dios puede estar hablándote a través de este video, quédate hasta el final. Hay algo importante que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, y estoy seguro de que este conocimiento podrá traer claridad, paz y dirección a tu vida. Vamos a comenzar este viaje juntos y descubrir cómo escuchar la voz de Dios en cada situación. Comencemos el estudio. El llamado de Samuel, aprendiendo a reconocer la voz de Dios. El joven Samuel servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí, pero aún no conocía personalmente la voz de Dios. Una noche, mientras dormía, escuchó que alguien lo llamaba. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero el sacerdote le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí comprendió que era el Señor quien hablaba con el muchacho y le dijo: «Si vuelve a llamarte, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Esta historia es fundamental porque nos enseña que muchas veces Dios nos habla, pero no sabemos reconocer su voz. Samuel era un siervo de Dios, estaba en el templo, pero aún no distinguía el llamado divino. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Escuchamos mensajes, recibimos señales, sentimos inquietudes en nuestro corazón, pero no identificamos que es Dios quien nos está guiando. Una de las claves para aprender a escuchar la voz de Dios es la disposición del corazón. Samuel respondió: «Con humildad y disposición, habla, Señor, que tu siervo escucha». Hoy te pregunto,
¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte? A veces queremos que Dios nos hable, pero no estamos listos para obedecer lo que Él nos dice. La voz de Dios en medio del desierto. El ejemplo de Elías. En 1 Reyes 19, encontramos otra historia fascinante sobre cómo Dios se revela en momentos de soledad y desesperación. Elías, un profeta que había vivido grandes victorias, se encuentra huyendo por su vida, temeroso y agotado, después de que la reina Jezabel lo amenazara. En ese momento de angustia, Elías se refugia en una cueva, buscando respuestas, buscando consuelo. ¿No te has sentido alguna vez como Elías? En medio de tus luchas, dudas y miedos, buscando desesperadamente la voz de Dios que te dé dirección. Dios, sin embargo, no se revela a Elías como él esperaba. En lugar de hacerlo a través de un gran viento, un terremoto o un fuego, fenómenos impresionantes que Elías seguramente anticipaba, Dios se revela a él en una voz suave y delicada, en lo que la Biblia llama un silencio suave. Aquí está el principio fundamental. Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular o ruidoso, sino que a menudo habla en lo sutil y tranquilo. Este es un punto crucial para comprender cómo podemos escuchar a Dios en medio de nuestras propias vidas. A veces estamos esperando que Dios nos hable de una manera grande y clara, a través de un evento extraordinario o algo que nos deje sin aliento. Pero, como muestra la historia de Elías, Dios a menudo se encuentra en los momentos más tranquilos, en los susurros de su voz. Es en esos momentos de calma interior cuando podemos escuchar su dirección más clara. ¿Por qué el silencio suave? Porque Dios quiere que busquemos su voz no solo en las grandes circunstancias, sino también en la quietud de nuestro ser. La pregunta aquí es, ¿estamos tan ocupados, tan llenos de ruido, que no podemos escuchar esa voz suave? Vivimos en un mundo lleno de distracciones, ruido y actividad, pero la voz de Dios a menudo se encuentra en la paz de su presencia. Cuando Elías escuchó la voz de Dios en el silencio, recibió instrucciones claras para su vida. Fue entonces que Dios le dijo qué hacer a continuación, dándole un propósito renovado. Así como le ocurrió a Elías, cuando escuchamos a Dios en la quietud, recibimos no solo consuelo, sino también dirección para lo que viene. Quizá te sientes abrumado por los problemas que enfrentas, pero quiero decirte algo muy importante. La voz de Dios está cerca, y lo que Él tiene para decirte puede cambiar tu perspectiva completamente. Es posible que no escuchemos a Dios de la forma que imaginamos, pero cuando nos rendimos y nos disponemos a escuchar su suave susurro, su dirección se hace clara. Te invito a reflexionar. ¿Estás buscando la voz de Dios en medio de tus propios desiertos? Tal vez la respuesta divina que estás esperando está mucho más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas calmar tu corazón y estar dispuesto a escuchar en la quietud. Si esto te está tocando, escribe en los comentarios: quiero escuchar la voz suave de Dios. Es una afirmación de que, como Elías, estás listo para escuchar y recibir la dirección divina, no desde el ruido del mundo, sino desde la paz de su presencia. La obediencia a la voz de Dios. El ejemplo de Abraham. En Génesis 12 encontramos una de las historias más impactantes sobre la obediencia a la voz de Dios. Dios le habló a Abraham y le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar que él le mostraría. ¿Te imaginas una petición como esa? Dejar todo lo conocido y lanzarse al desconocido solo por la voz de Dios. Para Abraham no fue una decisión fácil, pero su respuesta fue clara: aquí estoy, Señor. Abraham no tenía todas las respuestas, no sabía a dónde iba ni cómo se resolverían las cosas, pero él confió en la promesa de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos llama a hacer algo sin saber exactamente cómo sucederá?
Muchas veces, escuchar la voz de Dios puede ser aterrador porque nos pide salir de nuestra zona de confort y dar pasos de fe en lo incierto. Pero, como veremos en la vida de Abraham, obedecer a la voz de Dios siempre trae consigo bendición y cumplimiento de promesas. Cuando Abraham obedeció, no solo cambió su vida, sino que también se convirtió en el padre de una gran nación. La promesa de Dios a Abraham fue tan grande como su obediencia. Aquí está la lección fundamental. Cuando escuchamos a Dios y obedecemos su voz, no solo estamos siguiendo su voluntad, sino también abriendo la puerta a bendiciones que solo Él puede traer. ¿Qué pasa cuando escuchamos a Dios, pero no actuamos? Nos quedamos estancados. A veces, el problema no es que no sepamos escuchar, sino que no estamos dispuestos a dar el paso de obedecer. La obediencia es la clave para que las promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida. Y lo más impresionante es que las bendiciones que vienen con la obediencia a su voz no solo afectan a nuestra vida, sino que también impactan a nuestras generaciones y a aquellos que nos rodean. Puedo imaginar que algunos de ustedes se están preguntando, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que haga, pero aún no me atrevo a obedecer? Tal vez es un paso de fe que estás demorando o una decisión que temes tomar. Pero quiero decirte hoy que Dios tiene un plan perfecto y su voz te llevará siempre al propósito que Él tiene para ti. No tengas miedo de obedecer. No importa cuán incierto parezca el camino, cuando sigues la voz de Dios, nunca estás solo. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Estás listo para obedecer a la voz de Dios, incluso cuando no entiendas todo lo que te está pidiendo? Al igual que Abraham, tu obediencia abrirá puertas que quizás nunca imaginaste. Si estás dispuesto a dar ese paso de obediencia, comenta, aquí estoy, Señor. Esta es tu declaración de que estás dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios sin importar el costo. La voz de Dios en las Escrituras, la importancia de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Las Escrituras son la voz de Dios escrita, un medio poderoso y constante para guiarnos, instruirnos y fortalecernos en nuestra fe. ¿Cómo podemos escuchar a Dios de manera clara y constante? La respuesta está en su palabra. La Biblia no es simplemente un libro antiguo con historias interesantes. Es la voz de Dios hablándonos directamente a nosotros en cada página. Cada versículo es una oportunidad para escuchar su sabiduría y dirección. A veces pasamos por momentos de incertidumbre, buscando señales de Dios o clamando por respuestas. Pero la respuesta muchas veces ya está escrita, esperando que nos sumerjamos en ella. El Salmo 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». ¿Te has dado cuenta de que la palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar el camino en momentos de oscuridad? No importa cuán confuso o incierto sea el futuro, cuando escuchamos y meditamos en su palabra, encontramos la luz que necesitamos para avanzar con confianza. ¿Te has detenido alguna vez a considerar cómo la palabra de Dios te está guiando a través de los desafíos que enfrentas? Quizás estás buscando respuestas y te preguntas si hay un propósito en todo lo que vives. Te animo a abrir tu Biblia y escuchar lo que Dios quiere decirte en este momento. A veces, las respuestas que buscamos no llegarán de manera dramática, sino a través de una simple lectura de un versículo que toque nuestro corazón y nos dé claridad. La clave para escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras es la disposición de nuestro corazón. Si nos acercamos a la Biblia con la mente abierta y un corazón dispuesto, encontraremos que Dios nos habla en las situaciones más cotidianas de la vida.
Tal vez un versículo te tocará profundamente en un momento de dolor o una palabra te dará la sabiduría que necesitas para tomar una decisión crucial. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de su palabra? A veces, lo que más necesitamos no son revelaciones o experiencias místicas, sino una conexión profunda con lo que ya está escrito. El Espíritu Santo usará las Escrituras para hablarte, corregirte y guiarte. Si sientes que este llamado resuena en tu vida, escribe: habla, Señor, a través de tu palabra. Es tu declaración de que estás listo para escuchar la voz de Dios en las Escrituras y dejar que te guíe a través de la lectura diaria. La voz de Dios en la oración, un diálogo constante. En Mateo 7:7, Jesús nos invita a pedir, buscar y llamar, asegurándonos que Dios responderá. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo una petición, sino un diálogo constante con Dios. A través de la oración, no solo hablamos con Él, sino que también escuchamos su voz. Muchas veces, nuestras oraciones se centran en pedir algo o en expresar nuestras preocupaciones, pero ¿cuántas veces nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere decirnos en medio de ese diálogo? La oración es el lugar donde podemos escuchar la voz de Dios de manera clara y directa. Es un espacio de intimidad con Él, donde nuestras voces se elevan hacia el cielo, pero también donde la voz de Dios puede hablar a nuestros corazones en el silencio. En Primera Reyes 19 ya vimos que la voz de Dios a menudo se manifiesta en el susurro, en ese momento de silencio y paz. Así también en la oración, en medio de nuestras palabras y pensamientos, Dios puede hablar con una claridad impresionante si estamos dispuestos a escuchar. La clave para escuchar a Dios en la oración es estar atentos. A menudo entramos en la oración con una lista de peticiones, esperando respuestas inmediatas. Pero, ¿estamos realmente abiertos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos? La oración no debe ser un monólogo en el que hablamos todo el tiempo, sino un diálogo en el que nos detenemos a escuchar. En esos momentos de silencio en la oración, Dios puede traernos consuelo, dirección y revelación. Cuando oramos, necesitamos estar dispuestos a callar y escuchar, no solo a hablar. Esto también implica que debemos cultivar una actitud de espera y fe. La voz de Dios no siempre llega de inmediato. A veces, el Espíritu Santo nos guía lentamente, a lo largo de varios días o incluso semanas, mostrándonos la dirección correcta. Pero si permanecemos firmes en la oración, el tiempo que pasamos en su presencia nos prepara para escuchar con claridad lo que Él quiere decirnos. El poder de la oración no solo está en lo que pedimos, sino en cómo estamos dispuestos a escuchar. Si crees que Dios quiere hablarte a través de la oración, hazlo un momento sagrado en el que no solo expreses tus pensamientos, sino que también escuches atentamente su respuesta. Cuando oras con el corazón abierto, la voz de Dios comienza a hacerse más clara y más cercana. Te invito a reflexionar. ¿Cómo estás practicando la oración en tu vida diaria? ¿Estás también dispuesto a escuchar a Dios mientras oras? La oración es la clave para mantener un diálogo constante con Él, y a través de ella, Dios no solo responde a nuestras peticiones, sino que también nos guía y nos da sabiduría para enfrentar los retos de la vida. La obediencia a la voz de Dios, el poder de actuar según su dirección. En Santiago 1:22 se nos instruye a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Este principio fundamental no solo aplica para escuchar la voz de Dios, sino también para obedecer a lo que Él nos dice. Es fácil caer en la trampa de escuchar a Dios y luego olvidar lo que nos dijo o decidir ignorarlo, pero la verdadera obediencia es actuar conforme a su voz.
No se trata solo de oír, sino de vivir lo que hemos oído. Consideremos la historia de Noé en el Antiguo Testamento. En Génesis 6, Dios le habla a Noé, revelándole que el mundo sería destruido por un diluvio, y le ordena construir un arca. Noé tenía poco conocimiento del futuro, pero obedeció a la voz de Dios sin dudar. Imagínate la fe que eso requería: construir un arca en un lugar donde nunca antes había llovido y en medio de burlas y dudas de quienes lo rodeaban. Pero Noé decidió no solo escuchar, sino actuar según lo que Dios le había dicho. La obediencia de Noé salvó su vida y la de su familia, y no solo eso, su obediencia estableció una línea de bendición para toda la humanidad. Al igual que Noé, nosotros también somos llamados a actuar conforme a la voz de Dios. Aunque el camino de la obediencia puede ser difícil, muchas veces extraño o poco comprendido por quienes nos rodean, es la obediencia lo que nos lleva a experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero no siempre es fácil obedecer. A veces, lo que Dios nos pide parece ir en contra de nuestra lógica o de nuestros planes. ¿Cómo sabes si lo que estás escuchando es realmente la voz de Dios? Aquí está la clave. La voz de Dios siempre será coherente con su palabra y nunca te llevará a hacer algo que contradiga su carácter. Si lo que escuchamos va en contra de la Biblia o nos aleja de él, es probable que no sea su voz. Sin embargo, cuando escuchamos y sentimos paz en nuestro corazón al obedecerle, podemos estar seguros de que estamos siguiendo su voluntad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando desobedecemos la voz de Dios? Desobedecer a Dios puede llevarnos a tiempos de dificultades innecesarias y pérdida de propósito. Sin embargo, incluso cuando hemos fallado, la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos. Si has sentido que no has obedecido a la voz de Dios en alguna área de tu vida, hoy es el día para que, como el hijo pródigo, regreses al Padre y sigas su dirección con un corazón renovado. La obediencia a la voz de Dios transforma vidas. Es la obediencia la que nos coloca en el centro de la voluntad de Dios, y aunque pueda ser difícil, nunca te arrepentirás de seguirla. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: "Me rindo a tu voluntad". Esta es tu declaración de que estás listo para seguir la voz de Dios y vivir en obediencia a su dirección. Felicitaciones, has llegado al final de este estudio. Si has permanecido hasta aquí, es porque has sentido la llamada de Dios en tu vida. Muchas personas se quedan al margen, pero tú has decidido profundizar, entender y escuchar lo que Dios tiene para decirte. Quiero felicitarte por tu compromiso y por estar dispuesto a abrir tu corazón a la voz divina. Realmente no es común que alguien se quede hasta el final de un video como este, pero tú lo has hecho porque sabes que hay algo más profundo que descubrir. A lo largo de este estudio, hemos explorado cómo escuchar la voz de Dios. A través de la obediencia, la lectura de las Escrituras, la oración y, sobre todo, una disposición de corazón para escucharle. No es fácil, lo sé. La vida está llena de ruidos, distracciones y retos que a veces hacen que escuchar a Dios parezca un desafío. Pero como hemos visto, Dios nunca deja de hablar. Somos nosotros los que debemos hacer el esfuerzo de escuchar y obedecer. La voz de Dios no siempre será fuerte ni evidente. A menudo viene como un susurro, un pensamiento en nuestro corazón o una revelación a través de las Escrituras. Pero cada vez que escuchamos su voz y actuamos en obediencia, somos transformados. La obediencia no solo nos trae bendición, sino que también nos coloca en el centro del propósito divino para nuestras vidas.
¿No es maravilloso saber que Dios tiene planes perfectos para ti y que, al escucharle, puedes caminar en esos planes? Hoy te invito a tomar una decisión crucial. ¿Vas a seguir escuchando y obedeciendo la voz de Dios? Porque, como hemos visto, hay promesas poderosas en la obediencia. La vida de Abraham, Noé y tantos otros nos muestran que, al actuar según la voz de Dios, la transformación y las bendiciones se desatan. Quiero que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer en tu vida para escuchar mejor la voz de Dios? Tal vez es dedicar más tiempo a la oración, leer más las Escrituras o simplemente estar más dispuesto a obedecer lo que Él te está pidiendo. Sea lo que sea, este es el momento de hacer un compromiso serio con Dios. No pongas más excusas. Él te está llamando y la respuesta, querido hermano o hermana, está en tus manos. Ahora, antes de cerrar, te animo a dejar un comentario diciendo: he decidido escuchar y obedecer. Esto es un testimonio de tu compromiso, una forma de declarar públicamente que estás dispuesto a escuchar y seguir la voz de Dios en tu vida. Además, no olvides dar un me gusta al video y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar esta palabra. Si este contenido te ha tocado, imagina el impacto que puede tener en la vida de otros. Al compartir, estás ayudando a que más personas puedan conocer la voz de Dios y caminar en su propósito. Por último, quiero que sepas que Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Todo lo que Él te ha mostrado hasta ahora es solo el comienzo. Sigue buscando su voz, sigue obedeciendo su dirección y Él te llevará a lugares que jamás imaginaste. Antes de terminar, quiero hacer una breve oración por ti. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que ha escuchado tu voz a través de este estudio. Te pido que sigas hablando a sus corazones, que les des sabiduría para escuchar con claridad tu dirección. Fortalece su fe y guíalos con tu sabiduría divina en cada paso que den. Te bendigo por cada vida aquí representada y oro para que tu propósito se cumpla en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a tomarte unos minutos en silencio. Siente la presencia de Dios y medita en su palabra. Que el Espíritu Santo te ministre profundamente. Gracias por haber estado con nosotros en este estudio. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video y recuerda, siempre sigue escuchando y obedeciendo la voz de Dios.